Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada viernes voy a comenzar con mi repaso semanal sobre la evolución de los blue chips del IBEX 35. En una semana, de tono bajista, nuestros 5 blue chips han cerrado en negativo: Santander, Endesa, Iberdrola, Inditex y Telefónica. De hecho, esta última, Telefónica, ha recibido el castigo más brutal de los blue chips y se dejaba en la semana un 6,48%. Además, cerraba en mínimos de la semana, los 3,86 euros por acción, con lo cual le han dado un castigo brutal esta semana a Telefónica, que ha recibido una de cal y otra de arena con respecto a las recomendaciones, pero de ellas hablaré en su momento, ¿no? Cuando veamos en la gráfica de Telefónica. Bien, esta semana además pues hemos tenido ya presentación de resultados por parte de uno de nuestros blue chips, que ha sido Iberdrola. Fue el 22 de julio, presentaba los resultados del segundo trimestre, ha obtenido un beneficio neto atribuido de 1.845 millones en el primer semestre, un 12,2% más que con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado, y además pues se ha obtenido una EBITDA que ascendía en junio hasta los 4.918 millones de euros. Eso, bueno, pues en cierta medida, a pesar de que veíamos un cierto pequeño castigo, finalmente ha quedado en un susto y cerraba la semana casi plano, ¿no? Se dejaba un 0,36%, ¿no? La semana que viene también habrá presentaciones de resultados. Tendríamos a Santander, que lo hará el 29 de julio. El 28 de julio le tocará a Endesa y Telefónica el 30 de julio. Así que tres de nuestros blue chips la próxima semana presentarán resultados. Ya era como era de esperar a partir del 20 de julio, a partir del 21 de julio es cuando empiezan las presentaciones de resultados. Aquí en Europa, en Estados Unidos se nos adelantaron un poquito antes y la verdad que ahora el mercado se está moviendo más a base de resultados más que por los datos macroeconómicos, ya que en algunos datos que han parecido bastante interesantes, como por ejemplo era el PMI manufacturero y el de servicios en Alemania o en el Reino Unido, a pesar de ser muy bueno, también la eurozona, no convencía a los inversores y hemos estado viendo una jornada bastante complicada, ¿no? Bien, tenemos aquí en pantalla la tabla con los 35 valores del IBEX 35. En la jornada de hoy viernes se han cerrado 8 en positivo. El más alcista ha sido Bank Inter. De hecho, de los 8 valores que han cerrado en positivo, pues prácticamente la mayoría de ellos pertenece al sector bancario financiero, ¿no? Bank Inter, Bankia, Indra, y como sacó la una del sector tecnológico, Mafre, Santander, Banco Sabadell, CaixaBank y Meliá Hotels, ¿no? Estos han sido los 8 valores que han cerrado en positivo, el resto han cerrado en negativo. El más castigado, Grifols, y también interesante, IAG, que se dejaba un 4,96%. De hecho, estaba cayendo algo más de un 5%. Hay que decir que hoy viernes, IAG es el valor más bajista del IBEX 35, ¿eh? El más bajista, ha superado a Banco Sabadell. Impresionante. Qué castigo está recibiendo IAG, que se deja más de un 69%, y Banco Sabadell un 67%. Son los dos valores más castigados del IBEX 35. Obviamente, una semana más, pues el valor más alcista del IBEX 35 es Celnex, que se aprecia más de un 52%. De hecho, solamente hay 8 valores del IBEX 35 en positivo. 8. Qué casualidad que también han sido 8 los valores que han cerrado hoy viernes en positivo, ¿no? Vaya casualidad. Observando un poquito el mercado continuo, tenemos que Servipoints ha sido el valor más alcista, un 5,33%, y tenemos como el más bajista mercado continuo, pues el Berkeley Energía, que se ha dejado un 13,32%. Bueno, esto Berkeley es ni más ni menos que un chicharro. Aquí podemos ver caídas muy importantes o subidas también, que nos pueden hacer ganar bastante dinerito en una sola jornada, ¿no? Puede dar una de cal y otra de arena. Bien, pues vamos a pasar ya a ver nuestros gráficos. Comenzamos por el IBEX 35 ajustado a dividendo, donde tenemos que cerraba la semana en los 21.731 puntos, una semana que se ha dejado un 1,96%. Bueno, pues tampoco estamos viendo cambios con respecto a semanas anteriores. Realmente, para mí esto, digamos que está todavía dentro de una plana irregular, oscilando entre los 21.000 puntos como zona de soporte,
mientras aguante los 21.000 puntos, pues simplemente vamos a ver al IBEX 35 ajustado a dividendo, también conocido como total return, pues deshojando la margarita, a ver si tiro arriba, tiro abajo. Como no se deciden, pues está entre esos 21.000 puntos, zona de soporte, y por arriba tendríamos la zona de resistencia de los 23.100 puntos. Ese es el rango en el que se está moviendo, como podéis observar en las últimas pues 8 semanas, ¿no? Con lo cual no hay cambio significativo con respecto a otra semana. Peligro para el IBEX 35 con la pérdida de 21.000 puntos. Mientras aguante por encima de 21.000 puntos, para mí ahora mismo no veo yo argumentos suficientes como para pensar que el IBEX 35 no pueda romper esa zona de resistencia de los 23.000 y 23.100 puntos, ¿eh? Claro, no es un momento de entrar en este índice, es un índice que es mejor estar fuera, la verdad se ha dicho, sobre todo si estamos pensando pues más allá de una operativa swing trading. Por debajo del swing trading, que suelen ser estrategias que no van más allá de 3-5 días, por debajo de dicha plazo temporal se puede hacer algo. Pero por encima yo creo que es perder el tiempo y el dinero tontamente, porque estáis viendo que está deshojando la margarita. De hecho, aquí tenemos el IBEX 35 ya sin ajustar a dividendos, que ha cerrado hoy los 7.294, no ha dejado aquí una pauta doji, como podéis observar en el gráfico, pero que como también hemos estado viendo, y aquí fijaros que desde junio lo tenemos oscilando en un rango lateral, ¿no? Estaríamos hablando, pues, zona de resistencia a los 7.600 puntos, que aquí cada vez que toca los 7.600 abajo, pum, 1, abajo, pum, 2, abajo, pum, 3. Esta misma semana volvía a tocar 7.600, de hecho llegaba a alcanzar los 7.654 puntos y abajo, ¿no? Con lo cual volvemos a ver una situación complicada. Insisto, estamos en un rango lateral. Para mí realmente, mientras yo no veo una pérdida de los 7.060 puntos, no puedo decir que el IBEX 35 vaya a entrar en una fase correctiva más importante, ¿no? De hecho, en caso de producirse esa ruptura de ese rango lateral en el cual estamos, muy probablemente intenten conducirlo a otro rango lateral, en el cual aquí, como estuvimos viendo, se estuvo moviendo y que muy bien, pues alcanzó su objetivo teórico, ¿no? Los 7.868. Estaríamos hablando de esa zona alrededor de los 6.400 puntos, ¿no? En caso de perder, insisto, los 7.060 en cierre diario, donde ya podríamos pensar en la posibilidad de una ruptura de ese rango lateral que nos viene acompañando desde el pasado mes de junio, con lo cual aquí seguimos deshojando la margarita y de momento, pues mientras no se produzca la ruptura de esa zona de los 7.600, yo no pienso que podamos ver al IBEX 35 como mínimo los 8.000, y digo como mínimo porque el objetivo teórico, ya sabes que a mí eso de mínimo nunca me gusta, el objetivo teórico de un rango, el rango lateral que tenemos aquí, por encima de esos 7.600 puntos, estaría por encima de los 8.000. ¿Entendido? Por eso digo que como mínimo en principio podríamos pensar una vuelta a 8.000. De hecho ya sabemos que en marzo empezó a caer, aquí vemos hueco de apertura alcista, intento de recuperar 8.000, no puede, cataplan abajo. Esto ocurrió en marzo. Luego tenemos aquí en junio, nuevamente se acerca a los 8.000 abajo. Para mí es la zona más complicada que nos podemos encontrar por encima de esos 7.600, los cuales se ha complicado la vida del IBEX 35. Insisto, dentro de un canal horizontal, como podéis comprobar perfectamente, es que es perfecto, muy bonito. Y obviamente tenemos ahí una zona de los 7.600, que es una resistencia que hoy por hoy es totalmente infranqueable. Bueno, dejamos ahí al IBEX 35 y nos vamos a Banco Santander. Deciros, vamos a ver, bueno, sí, vamos a pasar, sí, no voy a decir nada. Bueno, tenemos aquí, a ver, vamos al Banco Santander, gráfico semanal. Pues aquí tenemos un poco lo que está haciendo también pues el IBEX 35, ¿no? Otro rango lateral, como también hemos hablado en anteriores ocasiones. Estaríamos hablando de un rango que iría desde la zona de los 1,80 a los 2,50 como zona de resistencia, y vemos como la semana cerraba con una depreciación de un 4,02% hasta los 2,12,6 euros por acción. Nivel que nuevamente pues vuelve a invitar a una posible vuelta a la zona de los 2 euros, ¿no? No se puede descartar. De hecho, yo insisto que los 1,80 no hay en ningún momento que menospreciarlo, está ahí, es la zona de soporte de ese rango lateral, y yo obviamente hoy por hoy no lo descarto. De hecho, sería bastante interesante esa vuelta a 1,80 para dejar bien claro ese rango lateral que tenemos, toque 1, toque 2,
como zona de resistencia, toco una zona de soporte, un tanteo nuevamente la zona 1.80, 1.77, sería fantástico para dejar más que patente ese rango lateral. Hoy por hoy podríamos hablar en cierta medida de una plana irregular, de un canal horizontal irregular, pero esa vuelta a la 1.77, 1.80 sería bastante interesante. Claro, el gran problema vendría de la mano de que los canales horizontales, los rectángulos, como también se les denomina estos movimientos, habitualmente rompen a favor de la tendencia previa. Habitualmente. No estoy diciendo siempre. Si eso ocurriera, como estoy comentando, pues ¿cuál es la tendencia previa a rango lateral? Bajista. Bajista. Si habitualmente rompen a favor, ¿qué podría ocurrir? Pues que perdiéramos esa zona del 1.77 y por tanto pudiéramos ver en Banco Santander, perdón, un nuevo mínimo anual. Eso es lo que podríamos ver. No obstante, podría ser que este rango lateral fuera a buscar la zona 1.77, 1.80. Interesante. Desde ahí coge, rebota, va a buscar los 2.50, rompe los 2.50 y nos vamos para arriba. Genial. ¿Estaríamos ante qué? Ante un patrón de cambio de tendencia, como fue aquí este rectángulo, o canal horizontal, o plana, como queréis llamarle, me da igual el nombre. Aquí, ¿qué ocurrió? Pues que ese rectángulo realmente no fue un patrón de continuación, que es lo más habitual en los rangos laterales. Fue de cambio de tendencia, de cambio de tendencia. ¿Podría suceder aquí lo mismo? Pues puede que sí y puede que no. Eso lo sabremos cuando se produzca la ruptura. Antes me parece una auténtica estupidez. Ponernos a pensar, intentar adelantarnos al mercado, qué es lo que va a hacer. Lo que se puede hacer e intentar en todo caso es que en caso de que caiga a la zona 1.77, 1.80, comprar ahí. ¿Por qué comprar a 2 euros? ¿Por qué comprar a 2.10, 2.20, 2.30? O yo compro cuando esté ya la ruptura de ese rango lateral, que es señal de comprar, o bien me espero a esa vuelta a la zona de soporte, compro en zona de soporte, ajusto un stop loss y en caso de que el precio continúe cayendo, bueno, pues la pérdida es muy limitada, pero si acierto, esto en principio debería buscar la resistencia y si encima rompe al alza, pues hemos dado pues con un premio gordo, bastante interesante. Eso es lo que se podría hacer, ¿entendéis? Desde mi punto de vista. Hoy por hoy está deshojando la margarita. Gráfico diario. Bueno, en gráfico diario podéis comprobar cómo además, pues estaríamos hablando como de mediados de junio, pues está en otro rango lateral más chiquitito, como podéis apreciar aquí perfectamente, ¿no? Ese rango lateral en gráfico diario estaríamos hablando de los 2.16, que ha respetado, incluso hoy viernes, ha respetado los 2.16, ha respetado esa zona de soporte, lo ha respetado, de ahí se ha producido esa pequeña reacción alcista que le ha permitido cerrar con un 0,38% arriba. Y la resistencia, en el gráfico diario, lo tendríamos ahí en el nivel de los, a ver que lo vea bien, 2,33 euros. Esa es la zona de resistencia. Aunque yo no abriría quizás hasta tener un cierre diario por encima de 2,36, buscando en principio la vuelta a 2,60, 2,62. ¿Mayor proyección al alza? Bueno, podríamos empezar a pensar en la posibilidad de los 3 euros, pero vamos a ir paso por paso porque tanto en gráfico diario estamos desde junio inmersos en un rango lateral. Si me voy a gráfico semanal, ya ni, vamos, esto ya, ¿para qué os voy a contar? Aquí lo estáis viendo, llevamos ya meses, con lo cual me parece una auténtica tontería ponernos a comprar ahora mismo Santander. ¿Pensar en el largo plazo? Bueno, pues eso ya depende de cada uno, depende de cada uno. Yo, como dice Peter Lynch, uno de los mejores gestores de fondos de cobertura del mundo, un valor que está cayendo puede continuar cayendo. Y es que es lo más normal, ¿no? Es lo más normal. Que siga cayendo. Que tuviéramos la suerte, como he dicho, pues que cae a zonas 1,77, 1,80. Pues lo que he dicho, podríais intentar, sobre todo aquello un poco más, un perfil agresivo, activo, intentar abrir posición larga de zona de soporte, el stop loss bien ajustado y a ver si hay suerte. Pero yo a pensar en el largo plazo en Santander me parece ahora mismo una tontería. Bueno, joder, con tanto correo electrónico. Es mi opinión, ¿eh? Ya cada uno puede hacer lo que quiera. Bien, dejamos a Santander, que, como decía, esta semana ha caído un 4,02% y lo que lleva de año se deprecia un 43%. Desde luego tienen que tener mucha alegría los accionistas de Banco Santander. Bien, tenemos aquí a Endesa.
Endesa, que es uno de los 8 valores del IBEX 35 que está en positivo. De hecho, está en el puesto número 7, con un 3,92% al alza este 2020 y que esta semana se ha dejado un 2,33% hasta los 23,88 euros por acción. Ha llegado a alcanzar un máximo semanal los 24,91. De hecho, pues se estaba aproximando ahí a su máximo histórico ajustado a dividendo. No olvidéis que los gráficos que estáis viendo aquí son ajustados a dividendo, ajustados a dividendo. Se lo digo para algunos, si tenéis, veis cosas raras en los gráficos, es que no estáis utilizando gráficos total retar, por tanto estáis con gráficos incorrectos, pero que bueno, que eso no significa que porque trabajéis con gráficos que no se han ajustado a dividendo no podáis ganar dinero, o al menos os sirvan como cierta guía, ¿no? Lo único, pues, que vais a ver cierta diferencia en algunos gráficos, sobre todo donde más se aprecia suele ser los chicharros, la verdad sea dicha. Bueno, pues tras esta aclaración, pues como vemos ha cerrado por debajo del soporte de los 24 euros, con lo cual pues la situación pues en principio invita a la posibilidad de que podamos ver una corrección que nos pueda llevar a buscar la zona de soporte de los 22,75 euros por acción. Vamos a ponerlo un poco en cuarentena, pero yo sí que si tenemos un cierre diario por debajo de los 23,78 euros, está claro que van a intentar, al menos en principio, insisto, llevárselo a la zona de soporte de los 22,75 euros. Es decir, que empezaríamos a ver ya un movimiento correctivo, una fase correctiva dentro de Endesa. Pero si Endesa aguanta sobre esos 23,78, recupera rápidamente los 24 euros, pues hay posibilidad nuevamente de que intente nuevamente atacar esa zona de máximos históricos, con lo cual habrá que estar muy atentos. Sobre todo, no hay que olvidar que el próximo 28 de julio presenta resultados y eso ahí puede ser muy determinante de cara a nos vamos arriba, marcando un nuevo máximo histórico, subida libre o pistoletazo para comenzar la fase correctiva. Vamos a ver lo que ocurre porque ahí se va a decidir muchísimo lo que pueda ocurrir a lo largo de lo que nos resta de lo que sería el verano. Vamos a ver. En fin, vamos a pasar al gráfico diario. Ahí estamos viendo la caída. Empezó muy bien la semana. Se iba hacia la zona de 25. Todo parecía presagiar que podíamos ver la superación de esa zona de máximo histórico ajustado a dividendo, los 25,37, con lo cual podría ser una fase nuevamente ascendente, pero incluso esta semana el sector energético pues ha patinado, ¿no? Con lo cual hemos visto finalmente cómo se producía esa vuelta, ese tanteo. Aquí teníamos una especie de pequeño martillo en zona de soporte. Podíamos pensar en la posibilidad de un throwback, que es una segunda oportunidad para comprar, pero que finalmente la jornada de hoy, que se deja un 89%, pues vemos cómo ha perdido la zona de soporte y obviamente tenemos que tranquilizarnos un poquito y prepararnos ante la posibilidad de que esto pueda continuar esa fase correctiva. Pero insisto, si no pierde los 23,78, estupendo, de cara a volver a intentar atacar esa zona de máximos históricos, la zona 25,35 euros por acción. Bien, dejamos a Endesa con ese 3,92% que se aprecia este año 2020 y pasamos a Iberdrola. Iberdrola, que es el tercer valor más alcista del IBEX 35. Bien, solamente superado por Celnes y Viscofan. Bien, pues la verdad que esta semana que presentaba, como mencioné anteriormente, resultados del segundo trimestre, el 22 de julio, pues cerró la semana en los 11,045 euros por acción. La vela que nos deja es una vela de onda alta, es una vela de indecisión, ni más ni menos. Suele tener un pequeño cuerpo, que aquí está un poco camuflado por la línea de resistencia del 11,09, pero tiene un pequeño cuerpo y tiene largas mechas tanto superior como inferior, con lo cual pues más o menos como un doji, insisto, esa vela de onda alta y por tanto indecisión entre los inversores. Bien, tenemos ese fallo en zona, como veis, de resistencia. De hecho, pues volvíamos esta semana pues ahí marcando un nuevo máximo histórico ajustado a dividendo tras alcanzar los 11,515 euros por acción. Insisto, ajustado a dividendo, que luego hay algún despistado por ahí que me dice que no, que ese no es el máximo histórico de Iberdrola. Bien, estamos hablando de cosas muy distintas. Una cosa es hablar de precios sin ajustar a dividendo y otra cosa ajustado a dividendo. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de lo que estamos hablando. Es como hablar de un índice ajustado a dividendo y otro sin ajustar. Cosas muy distintas, ¿no? Para que hagáis una idea, ya lo hemos visto anteriormente en el IBEX 35.
Aquí tenemos el ajustado a dividendo, estamos en los 21.731. ¿Cómo puede ser que el IBEX 35 esté en los 21.731? Bueno, ya el IBEX 35 sin ajustado a dividendo lo tenemos a los 7.295, ¿no? Ustedes dando cuenta, hay diferencias bastante importantes, ¿no? Así que, bueno, pues de momento, insisto, fallo en zona de resistencia. En principio, para mí es un simple tropiezo. Vamos a ver si consigue romper esos 11.10 y nuevamente por encima de los máximos de esta semana, los 11,52 euros por acción, podríamos tener nuevamente a Iberdrola nuevamente en una fase de subida libre. En caso de que empecemos a ver descensos, habría que estar muy atento a los mínimos de esta semana, los 10,80, y esto sí que podría pues indicarnos de que quizás veamos una fase ya correctiva, fallo en zona de resistencia importante. Ya la semana pasada se quedó justamente ante la resistencia, esta semana por segunda semana consecutiva no puede con la zona de resistencia de 11.10, y si esto continúa es probable que veamos alguna caída en torno a la zona de los 9,90, 10 euros, zona de soporte. Bien, pasamos al gráfico diario. El gráfico diario pues fue bastante interesante y aquí sí que se cumplió muy a rajatabla la pauta. Voy a mostrar que va un poco mejor. Aquí tenemos una estrella fugaz, ¿no? Está formada por una larga mecha superior, la mecha inferior es muy pequeñita o inexistente y un pequeño cuerpo. Normalmente da igual si es blanco o negro, aunque dicen que tiene mayor connotación bajista si es de color negro, ¿eh? Con lo cual tenemos estrella fugaz. La estrella fugaz necesita una confirmación. La confirmación llegó en la jornada del miércoles, con lo cual pues ya cualquiera podría haber abierto posición corta en la jornada del jueves. De hecho, incluso el miércoles, con el hueco de apertura bajista, ya tendrían aquellos, sobre todo que están actuando, están más pendientes de la pantallita, pues inmediatamente podrían haber abierto posición corta en Iberdrola, ¿eh? Esto basándonos en velas japonesas, que como bien sabéis, son pues pautas o patrones que van contra tendencia. No olvidéis que el chartismo occidental va a favor de la tendencia, mientras que el oriental va contra la tendencia y por tanto es más probable que nos podamos equivocar, ¿no? Aunque no obstante es algo que pues a veces ocurre y que se nos puede adelantar. De hecho, lo que se busca con las operativas contra tendencia es adelantarse a un posible cambio de tendencia. O si no de cambio de tendencia, no estamos hablando de la tendencia primaria, que obviamente en el caso de Iberdrola es alcista, como una catedral, pero sí intentar aprovecharnos de un posible cambio de tendencia en el corto plazo buscando una fase correctiva, ¿entendido? Bien, como vemos, el cierre se ha producido. Ahí estamos viendo el 11.04, lo tenemos ahí todavía en zona importante. Vamos a ver si el lunes vuelve a uparse un poquito por la zona de soporte, y esto obviamente pues intentar que sea una pequeña corrección, pero insisto, si esto empieza a caer y empezamos a ver la pérdida de 11 euros en la jornada del lunes, sobre todo en cierre diario, y perdemos pues en los mínimos de la semana, insisto, estaríamos hablando de 10,80, pues vamos, que la situación se le puede complicar y vamos a entrar ya dentro de una fase correctiva en Iberdrola, ¿eh? Entonces ya proyectaremos un poco hacia qué niveles podría ir a buscar. Pero en torno, ahora mismo en gráfico diario estáis viendo que podríamos tener los 10,50. Este sería en corto plazo nuestra primera zona de soporte, y por debajo de los 10,5 ya estamos hablando, como hablaba en gráfico semanal, de la zona de los 9,90, 10 euros si queréis para redondear. Nos vamos a Inditex. Inditex que esta semana pues también cerraba en negativo, pero muy poquito se ha dejado, un 0,48% hasta los 22,88 euros por acción. Ha oscilado entre los 22,36 y los 23,78. Aquí pues nos deja, sí, perfecta, muy bonita la pauta. Aquí tenéis, es la vela de onda alta, como mencionaba anteriormente, pequeño cuerpecito, mecha superior e inferior, largas. Bueno, el gran problema que tenemos aquí es que, como podéis observar, nuevamente ya llevamos 3 semanas consecutivas por debajo de esa zona de resistencia o 23,60. No puede, y eso que esta semana pues intentaban batirla, no ha podido. Finalmente vemos también por segunda semana consecutiva que los alcistas están intentando a la desesperada, intentando que no se aleje mucho de la zona de resistencia, pero poco a poco pues se está moviendo como esa corrección pues continúa su camino descendente, ¿no? Es verdad que esta semana se ha dejado solamente un 0,48, hay resistencia por parte alcista, pero también está moviendo muchísimos problemas a la hora de recuperar la resistencia de los 23,60. Importante, ahí estaríamos viendo, habría que vigilar un poquito los mínimos esta semana, esos 22,36, su pérdida, pues el único que íbamos a meter
es mayor presión y la posibilidad de una vuelta a esa zona de los 21 euros, zona de soporte, pues no se puede descartar en absoluto, ¿eh? No se puede descartar si perdemos, insisto, los mínimos esta semana, los 22,36 euros por acción. Bien, vamos a pasar, como veis aquí sí que en el caso de Inditex estamos en una fase correctiva desde que falló, como podéis apreciar aquí la zona de los 27,30, zona de resistencia, además coincidía con niveles de Fibonacci, el 61,8%, coincidía con la media móvil de 40, que equivale a los 200 en gráfico diario, estamos hablando de un triple, digamos, obstáculo muy importante y ahí pues estamos dentro de una fase correctiva en el corto plazo, que aquí en este caso no se puede negar en absoluto, ¿no? Como podéis apreciar desde esa zona de los 27,30 hasta los 22,88 que ha cerrado en la jornada de hoy. Bien, vamos a pasar a Inditex, gráfico diario. Bueno, pues aquí está ahora mismo la única esperanza y por tanto aquí donde hay que vigilar muy bien los mínimos, sobre todo los mínimos de la jornada de hoy viernes, que ha sido mínimo de la semana. Insisto, estamos hablando de los 22,36. De hecho, aquí no lo veis, lo voy a quitar la línea, que es, fijaros, es que cerrar por encima de la zona de soporte. Bueno, mirad, martillito, ¿eh? Miradlo. ¿Veis? ¿Qué martillo más bonito? Estupendo ahí. ¿Veis? Parece que intentan aguantar un poquito, como ya ocurrió la semana pasada, esa zona de los 22,5 en este gráfico diario. Bueno, tenemos un martillo. No es bonito, es. La única pega, que necesita una tendencia previa, bajista. Cuanto más importante sea, pues mayores connotaciones tendrá de giro esa pauta. Claro, el asunto está aquí. Volvemos a ver nuevamente que la zona de los 22,5 como que se la atraganta a los bajistas. Tenemos que tener en cuenta también que está oscilando dentro de un canal. Voy a darle para que veáis con mayor grosor. Un canal, a ver, perdonar, bajista. Ok. Estos patrones habitualmente rompen al alza. Habitualmente. No siempre, ¿eh? A veces pues rompen a favor de la tendencia que traen dentro de ese canal bajista. ¿Pero qué ocurre? Tendríamos zona de 22,5 que parece que aguanta, igual que la semana pasada. Aguanta sobre la zona de soporte del canal bajista. Tenemos una pauta candlestick de martillo, que su connotación es de giro alcista. Si tiene que producirse rebote, tenemos la oportunidad aquí. De hecho, cualquiera que le guste operar con velas japonesas, el lunes, en la apertura puede abrir posición larga. Objetivo en principio, una vuelta a zona de resistencia, más o menos para aproximadamente 24,5, zona de resistencia. Si rompe el alza, pues el premio será mucho mayor. Esto es pues yo lo colocaría justamente un tip por debajo de los mínimos de esta semana. Hemos tenido los 22,36, que la he hecho justamente hoy viernes. Bueno, pues en los 22,35, toca 22,35, cierro mi posición. Aunque algunas veces se aconseja que tengamos un cierre diario por debajo del mínimo, ¿eh? Esto ya dependiendo del libro petit de cada uno. Ahí lo dejo. Algunos simplemente con el TIC por debajo del mínimo de los 22,36 y otro te puede exigir pues el cierre diario. ¿Ok? Vale. Posibilidad de un rebote. Insisto, si no surge aquí, bueno, vamos a ver un mayor sufrimiento para los accionistas de Inditex. Ahí lo dejo. Pasamos a Telefónica, ya para concluir. Telefónica, gráfico semanal, pues bueno, el mayor castigado. No lo había dicho con Inditex. Este 2020 se deprecia un 27,25%. De hecho, fijaros, es que da casualidad de los 5 Luchi, las dos energéticas, Endesa con un 3,92% este año y Iberdrola un 25,30%, son los dos valores alcistas de nuestro Luchi y además son dos de los 8 valores del IBEX 35 que están a cierre de hoy, 24 de julio, en positivo, ¿no? Bueno, pues tenemos Telefónica. Bien, en el caso de Telefónica, bien, pues tenemos que presenta resultados el 30 de julio, anotadlo, el 30 de julio presenta resultados. Como veis en este gráfico, como ya hemos hablado en anteriores vídeos, está oscilando dentro de un rango lateral y vemos que ha cerrado los 3,86 euros por acción, es decir, mínimo de la jornada de hoy viernes, mínimo de la semana. Situación complicada. Con ese 6,48%
que se deja en estos 5 días. Un 6,48% abajo y que nuevamente están metiendo presión con la intención de conducir a Telefónica hacia la base de la zona de soporte de ese rango lateral. Es decir, la zona de los 3,50, ¿no? Esa es la zona que, desde luego, hay que tener en cuenta que podría ir a parar justamente esa zona. Parecía que la zona de los 4 euros era un nivel que, como había mencionado en anteriores vídeos, aguantaba. Parecía un nivel importante, primero como zona de resistencia, posteriormente como zona de soporte y finalmente ha caído. Con lo cual, no podemos descartar la posibilidad de esa vuelta para redondear los 3,50, pero estaríamos hablando de los 3,38 euros por acción, que es donde está la base de esa zona de soporte, ese rango lateral. Telefónica hay que tenerlo en cuenta que su tendencia primaria es bajista. Es bajista, por muchas recomendaciones de comprar que tenga. Por muchas. De hecho, 2019 fue la que más recomendaciones de comprar acumuló de los 5 blue chip. De hecho, ella sola tenía más recomendaciones de comprar que los otros 4 valores. Inclusive Iberdrola, Fijaros, estoy hablando más que los otros 4 valores que forman parte de los blue chip. Ahí lo dejo. Y sin embargo, pues fijaros, desde los máximo anual de 2015, pues ya veis, los máximos relativos son descendentes. Y situación que nuevamente se vuelve a complicar con esa gran caída de un 6,48%. Y es que ha tenido 2 recomendaciones, una de cal y otra de arena. El problema ha venido, bueno, vamos a hablar por la recomendación más positiva, que ha sido, la más optimista, que ha sido de Barclays, que esta semana le da un precio objetivo de los 4,60. 4,60, pues es decir, nos vamos ¿a dónde? A la resistencia del lateral. A la resistencia del lateral. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pero también pues había una recomendación que sí que ha metido miedo. Y en este caso ha sido la de JP Morgan. JP Morgan le da un precio objetivo de los 3,40. 3,40. Si estoy diciendo que Barclays le da un precio objetivo 4,60, es decir, nos vamos a la zona de resistencia lateral, JP Morgan considera que se va a la zona de soporte. No lo olvidéis. ¿Cuáles son los mínimos de este año? 3,38. 3,40 le da JP Morgan. Ole, ole que se vuelven a mínimo. Veremos a ver. Desde luego, patinazo importante. Como no recupere la próxima semana los 4 euros, amigos, que se va a buscar los mínimos de este año. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Gráfico diario. Bueno, pues aquí tenemos, qué bonito, mirad la banda zona de soporte, mirad ahí los 3,38, mirad los 3,86 euros por acción, que se nos viene. Ahí, hay que poder primero con una barrera. Esa barrera de los 3,70, 3,72. Si esto cae, ya no hay quien libre a Telefónica de visitar los 3,38 y con opciones de un nuevo mínimo anual. Pero ojo, que estamos hablando de un rango lateral. 3,38, 4,70 por arriba. Como esto rompa, me voy a gráfico semanal. Que lo tenéis, que queda muy bonito y en gráfico diario me gusta mucho más. Aquí está. Que se viene, literalmente se le va a pegar, pero a base de bien. Mucho cuidadito con ponerse a comprar Telefónica, que lo que hoy es barato, mañana puede serlo aún más, como suelo decir. Mucho cuidado, que recupere rápidamente los 4 euros o se la va a jugar todo por el todo en la zona de 3,70. Si lo pierde, nos vamos a los 3,38. Ya sabéis, JP Morgan 3,40. A la base de la zona de soporte del rango lateral, el cual está inmerso desde marzo. Así que amigos, esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!